Somos 6, 7, 8. Bueno, arrancamos. ¿Entraron al link del Jamboard? Bueno, voy para el Jamboard, sí, dejo abierta acá la ventana del... Estoy viendo el Jamboard, directamente vamos a la página 1 del Jamboard. ¿Están? Sí, sí. ¿Querés que comparta? Dale, compartí, por si alguno no lo ve. Bueno, voy a pasar a la página 2. No vieron nada de las soluciones de las propiedades cualitativas, ¿no? Hasta ahora no analizaron ni vieron ninguna propiedad. O sea, de ejercicio, la teoría, ¿hasta dónde llegaron? Bueno, alcanzaban a ver algo de qué es lo que sucede cuando un soluto es volátil o cuando no es volátil. Eso no vieron nada, ¿no? En la guía no llegaron a tocar nada de eso. Bueno, ¿ustedes qué suponen que puede llegar a pasar en soluciones? Y esto quiero que lo respondan ustedes para saber hasta dónde saben. ¿Qué puede llegar a pasar cuando se incorpora un soluto a una solución? ¿Ustedes qué esperan de las propiedades de la solución? Que se modifiquen, que cambien. Por ejemplo, las propiedades me refiero a la temperatura, a la presión de vapor. ¿Qué esperarían? Sí, puede ser. Y, y hoy, cuando ustedes agregan un soluto, ¿sí? Esos solutos pueden tener distintas características. Puede ser un soluto que sea volátil, un soluto que no sea volátil, o un soluto que sea un electrolito. Que sea electrolito quiere decir que se puede disociar completamente en la solución. Ustedes cuando miden, por ejemplo, por Clausius-Clapeyron, por ahí midieron el delta H de vaporización, que era algo que tenían que hacer en el trabajo práctico esta semana. ¿Qué están midiendo cuando miden el delta H de vaporización en particular de una muestra? O sea, ustedes toman una solución y le miden ese delta H. Ese delta H de vaporización, ¿qué están midiendo en general? ¿Para qué sirve? Que está vinculado con las propiedades de las soluciones. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Bueno. La energía, ¿no es? Que La se necesita para energía. cambiar. ¿La energía que se necesita para qué? Para pasar de un estado a otro. De un estado a otro. Bueno, lo que va a suceder cuando tienen una solución, las propiedades cualitativas, cuando forman soluciones, ya sea con cualquier tipo de soluto, ustedes lo que van a modificar es ese delta H de vaporización, ¿sí? Si lo modifican, puede haber desviaciones para un lado y para el otro de la idealidad de las soluciones. Entonces, vamos a llamar a las soluciones ideales aquellas donde obedecen a la ley de Raoult, que es lo que está detallado acá en la diapositiva del lado derecho. Y como dice acá el texto, dice las moléculas de las similares especies son similares. O sea, generalmente va a ocurrir cuando ustedes disuelven, si yo disuelvo el agua en agua o benceno en benceno, es lo más similar que puedo tener. Entonces ahí no voy a tener ninguna desviación porque las moléculas son completamente iguales. Ahora, si yo disuelvo benceno y tolueno, que son muy similares, prácticamente el delta H de la solución va a ser cero. ¿Sí? Esto significa que las interacciones soluto y solvente-solvente son similares a las interacciones soluto-solvente. Como todas las interacciones son similares, el delta H de la solución es prácticamente cero. Y por ende no voy a tener un delta de B, ¿sí? No voy a tener delta de volumen, y las moléculas del soluto y del solvente tienen estructura y tamaño similares. ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, disuelvo moléculas de distinto tamaño? Van a llevar o van a conducir a interacciones de distinto tipo, soluto-soluto y solvente-solvente, como también van a conducir a distintos tipos de interacciones soluto-solvente, que son las que nos interesan. Si hay distintas interacciones de soluto-solvente, seguramente haya modificación del delta de volumen y el comportamiento no es ideal. Entonces, siempre que pueda tratar como soluciones ideales, los cálculos se van a simplificar muchísimo.
Nosotros ahí en el seminario vamos a tener algunos ejercicios donde existe el tratamiento de las soluciones ideales, que son los primeros ejercicios, donde estoy disolviendo solutos, que pueden ser volátiles o no volátiles, si son no volátiles mejores, donde va a ocurrir que el delta H de la solución es igual a 0. ¿Qué pasa si hay desviaciones? Si el delta H de vaporización es mayor o menor, las soluciones no son ideales, no obedecen a esta ley de Raoult, ¿sí? Y ahí tienen la posibilidad de tener soluciones que tengan desviaciones positivas o negativas de la idealidad. Que tengan desviaciones positivas o negativas nos va a dar una idea de cómo es el delta H, si es mayor o menor que 0, si es mayor o menor que la solución original. Si tengo el delta H, si el delta H es negativo, o sea, cuando disuelvo la solución, tengo un delta H negativo, ¿qué me está diciendo? El sistema final es más estable que el inicial. ¿Sí? O sea, que si yo hago un diagrama en coordenadas de reacción, la energía final de la solución es menor que la inicial, entonces tiene un delta H negativo. Ese delta H nos está diciendo, ¿no? Se está haciendo referencia, es que la interacción entre soluto y solvente son tan fuertes que seguramente haya algo, lo que se llaman desviaciones negativas, donde yo tengo una depresión de las propiedades, o sea, tengo una disminución de la presión de vapor, ¿sí? de la solución. En cambio, si yo tengo las interacciones son débiles, o sea, le cuesta interactuar, es muy probable que si el delta H sea positivo, yo tenga desviaciones en el otro sentido. Entonces, en general, esto ocurre para todas las soluciones, cuando yo formo una solución. ¿Y de qué depende? A ver si se acuerdan, las propiedades coligativas, ¿de qué depende particularmente? ¿Qué es lo que afecta a una propiedad coligativa? Algo específico, es una pregunta de final. A ver si lo vieron y si se acuerdan. ¿Del número de partículas? Depende solamente del número de partículas, ¿sí? Así que bueno, depende del número de partículas y después ese número de partículas lo van a ver vinculado, sobre todo cuando hablamos del número de partículas, tienen que tener en cuenta que esto lo van a vincular cuando ustedes disuelvan un compuesto que es un electrolito. Un electrolito se refiere a aquel compuesto que se va a disolver fácilmente en agua, ¿sí? Puede haber situaciones de no electrolitos, sí, puede haber. Entonces el número de partículas disueltas va a ser mucho menor. Y acuérdense que siempre que van a disolver una solución, para las soluciones electrolíticas tienen que utilizar la ecuación de Van Hoff, donde aparece ese I. Yo creo que ya llegaron a ver la ecuación de Van Hoff, que son los últimos ejercicios. Ahí, cuando disuelven, tienen que ver 2 o 3 puntos que son importantes. El primer punto, que para que se disuelva un electrolito, o sea que si, por ejemplo, vamos a tomar el caso del cloruro de sodio. Para que se disuelva el cloruro de sodio tiene que estar bien hidratado y tiene que haber el ion central, el ion metálico, generalmente tiene que estar solvatado, que quiere decir que está bien rodeado por moléculas de agua. Esto estabiliza bastante la solución y hace que el sistema se disocie completamente. O sea, tengo cloruros y sodios, ¿sí? Entonces, si yo tengo eso, el I, el factor del número de partículas, se multiplica, son 2. Si yo tuviese, por ejemplo, vamos a poner un caso que haya muchas partículas en solución, un fosfato de sodio, ¿sí? Ahí voy a tener 4 partículas, porque tengo 3 fosfatos, ¿sí? Un fosfato y 3 sodios. Entonces, ahí voy a tener 4 partículas en solución. Miguel, después, ¿estás escribiendo en algún lado? No, estaba hablando. Okay. Y después, bueno, tienen que ver sobre el final de la guía cuando se asocian los pares o si las soluciones o el compuesto que tengo no se disocia completamente, que eso, bueno, es un punto más detallado donde el factor de Van Hoff se ve desviado del comportamiento ideal, o sea, no da un número entero. Vamos a la diapositiva 1. A ver si tengo... Vayan a la diapositiva 1, que vamos a ver ya el primer ejercicio. Dice, bueno, el seminario 9, particularmente esta pregunta ahí y detalla. Esperen que voy a pasar al bolígrafo. Este punto lo que está preguntando dice, explique qué diferencia entre los siguientes términos, solución ideal y solución no ideal. Bueno, acá está la respuesta, que es un poco lo que hablamos, que la solución ideal obedece a la ley de Raoult, lo tienen acá.
en todo su intervalo de concentración. El volumen, la energía y la entalpía de la mezcla son iguales en todos los componentes puros que por separado. Es decir, el volumen y la energía y la entalpía, el volumen delta V es igual a 0 y la entalpía es igual a 0, que era lo que estábamos explicando en la otra diapositiva. Después dice, explique la diferencia entre soluto volátil y no volátil. Bueno, esto entiendo que lo saben. Un soluto volátil es aquel que puede pasar de una fase rápidamente a la otra, o lentamente. Eso va a depender de las energías de interacción, ¿sí? Generalmente ocurre que cuando yo disuelvo, ustedes imagínense, si yo tengo etanol, para verlo simple, si yo dejo un frasco de etanol destapado, se va a evaporar. El agua también se va a evaporar, pero el etanol se va a evaporar mucho más rápido. Imagínense qué pasaría si yo hago una mezcla de etanol-agua. Yo puedo decir, bueno, este sistema tiene un soluto que es volátil. Si yo en vez de etanol coloco etanol, metanol, el metanol es mucho más volátil que el etanol. Entonces, cuando hablamos de soluto volátil, significa que el soluto que estoy disolviendo en un determinado solvente puede pasar, voy a tener la posibilidad de pasar a la fase gaseosa, tanto el soluto como el solvente. De ahí voy a tener mezcla de soluciones. Esas soluciones mezclas de soluto volátil pueden tener comportamientos de desviaciones positivas o negativas de la ley de Raoult, ¿sí? Comportándose como soluciones no ideales. O sea, que sea volátil o no volátil, después tenemos la posibilidad de comportamiento ideal y comportamiento no ideal. Y el no volátil es generalmente cuando disuelvo una sal, ¿no? En los casos más típicos de solutos no volátiles, cuando puedo disolver una sal tipo cloruro de sodio o cualquiera de las otras sales, donde yo las coloco en solución y no voy a tener la posibilidad de pasar un ion sodio más a solución o cloruro más a solución. ¿Por qué? Porque existe una fuerte interacción, hay una asociación de lo que son los pares iónicos dentro de la solución, o de el caso más simple es con agua, por ejemplo, una solvatación de los pares, de esos pares iónicos, o sea, el metal queda rodeado y solvatado por moléculas de agua, va a ser muy difícil pasar un ion a fase gaseosa. Incluso los iones en fase gaseosa solo existen en estado de plasma, entonces no van a tener soluciones de una sal disuelta, por ejemplo. Solamente para tener en fase gaseosa iones cargados positivamente, eso se consigue en determinadas condiciones que ese cuarto estado de la materia se llama plasma, ¿sí? Entonces, para soluciones de electrolitos o no electrolitos no volátiles son aquellos que no pueden pasar fácilmente a la fase gaseosa. Electrolito fuerte y electrolito débil o no electrolito se refiere precisamente a cuando yo tengo la posibilidad de una sal que se disocie completamente o no se disocie completamente, ¿sí? Puede ser una sal, un ácido o una base. Todos ellos pueden comportarse como electrolitos tanto fuertes como débiles. Los que son fuertes son los que se disocian completamente. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un ácido, pues tengo ácidos débiles y ácidos fuertes. El ácido acético es un ácido débil, con lo cual va a ser un electrolito débil. El ácido clorhídrico es un electrolito fuerte. Todos estos sistemas forman soluciones que se van a desviar del comportamiento ideal y puedo hablar de electrolito fuerte y de electrolito débil. Y el no electrolito es aquel que lo puedo disolver, ¿sí? Fácilmente, pero no se va a disociar en solución. O sea, no están, los compuestos no están separados por iones. Simplemente las moléculas dentro de la fase acuosa o en el solvente que use, si uso alcohol, lo que sea, tienen una movilidad dentro de la fase y por lo general ocurre que estos sistemas son eléctricamente neutros, ¿sí? Entonces, generalmente voy a tener un no electrolito cuando, sobre todo, cuando hablo de sistemas que son no polares, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo similar disuelve lo similar y si tengo moléculas polares, como es el agua, es muy probable que disuelvan más fácilmente a compuestos polares que a compuestos no polares. Por eso, por ejemplo, muchos de los compuestos orgánicos que son no polares son muy difíciles de disolver en agua. Entonces, el no electrolito, de vuelta, son los sistemas, acá lo tienen acá abajo, que no están compuestos por iones. Al disolverse el agua, las moléculas tienen la movilidad por estar en la disolución acuosa, pero son eléctricamente neutras, o sea, no tienen carga. Y la última definición dice solución saturada y solución insaturada. Esto creo que lo vieron, pero bueno, tienen que ver, para entender eso, tienen que entender algunos conceptos como son
cómo es el poder de solvatación de las soluciones, y cuando estamos hablando de solución saturada, es aquella que llega al límite máximo de solución. Una solución insaturada es aquella que todavía le falta para poder seguir agregando sal, que no va a precipitar esa sal, porque todavía no llegó a su punto de saturación. Eso se acuerdan que lo vimos cuando... eso se acuerda que lo vimos cuando vimos el diagrama, ¿sí? Que vimos dónde estaba saturado, cuándo era insaturado y cuándo estaba ahí en el límite. Es lo mismo. Sí, no me acuerdo, creo que ya lo vimos esto, no me acordaba Sí, dónde, sí, pero ya lo vimos. Sí, lo sí. explicaste vos, Laura, ¿no? Sí. Bien, debe estar en alguno de los Jamboards anteriores. Bueno, vamos a la diapositiva 3, chicos. Avisen cuando lleguen. Ya les compartí. Lau, ¿podés arrancar un segundo con la 3 y yo sigo con la 4? La Sí, no 4 hay es problema. el ejercicio 2. Sí, el ejercicio 2. Bueno, acá lo que estamos viendo es que significa que las soluciones ideales obedezcan a la ley de Raoul, ¿sí? Miren, la ley de Raoul lo que nos sirve es una ley que sirve para poder predecir cuál es la presión de vapor de una solución, dependiendo de qué, dependiendo de la presión de vapor del solvente, o sea, del compuesto puro, por la fracción molar del soluto, ¿sí? Acá, ojo que me equivoqué, ahí diría una B, me parece. Sí. O sea, es la fracción molar de la presión de vapor del solvente puro y la fracción molar del soluto en la fase líquida, ¿sí? De lo que yo agrego en esa fase, disuelto en esa fase. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si el soluto estaba disuelto en una solución, iba a modificar la presión de vapor. Entonces, esa presión de vapor original va a estar modificada por esa cantidad que yo agregué de ese soluto. Bien, esa es una de las formas de calcularlo. La otra forma de calcularlo es cuando yo tengo la fracción molar del soluto, pero no en la fase líquida, sino en la fase gaseosa, que es la segunda ecuación que tenemos acá abajo. ¿Sí? La presión, esto se lee como que la presión de vapor de la solución va a ser igual a la fracción molar del soluto en la fase gaseosa por la presión total, ¿sí? No la presión del solvente, sino la presión total. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos viendo es en la presión que generan los diferentes compuestos, sobre todo estos pues, se utiliza cuando son, ¿cómo se llama? Solutos volátiles. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que lo que estoy viendo es cuánto es la fracción molar del soluto que va a pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, como vamos a tener en la fase gaseosa, probablemente tengamos una presión parcial de uno de los componentes y la presión parcial del otro de los componentes. Por eso se toma en cuenta la presión total. Bueno, esto como está escrito acá, si ustedes lo ven, en realidad se puede expresar en un gráfico, como para que uno lo vea cómo va variando esa presión de vapor en función de lo que uno agrega de soluto. Por ejemplo, el gráfico que van a encontrar es un gráfico de este tipo, donde al inicio no puedo escribir ni nada porque estoy en solo lectura, Miguel. Para que te pongo a editar. Está en compartir, ¿no? Bueno, no importa, continúo y ahora lo resolvemos. Fíjense que al inicio del gráfico lo que vamos a tener es todo el compuesto PA, o sea, vamos a tener es una solución de dos compuestos, A y B, ¿sí? Donde el soluto siempre va a ser el que esté en menor proporción y el solvente va a ser el que esté en mayor proporción. Entonces, en este caso primero vamos a tener A todo puro, ¿sí? Ese líquido A que nosotros vamos a tener ahí va a tener una presión de vapor puro que es PA cerito. Ya, fíjate a ver si puedes escribir. A ver. Y actualiza.
Aunque sea para tener el cursor, ¿viste? Para poder ir. Acá. Debería dejarte ya. Bien, esto. Esto es la presión de vapor del líquido. Acá tenemos un líquido solo, está puro, entonces va a tener el cerito ahí arriba. Bien, y nos está diciendo que es este valor, ¿sí? Este valor obviamente está en presiones, porque es la presión de vapor. Y este eje lo que nos va a marcar es que la concentración, o sea, la cantidad de moles que tenemos acá, la fracción molar, va a ser solo de este compuesto A, porque esto está puro, ¿sí? ¿Qué era la fracción molar? La fracción molar era el número de moles de soluto sobre el número de moles totales. Si todos los moles, si lo único que hay es A, entonces voy a tener nada más que A, ¿sí? Entonces la fracción molar va a ser 1. Todos los moles totales van a ser moles de A. Bien, entonces, sí, arrancaríamos con un XA de 1 en este punto, ¿sí? En este eje. A medida que nos movemos hacia allá, hacia la derecha, lo que va a estar pasando es que vamos a ir agregando B, ¿sí? Entonces, ya la fracción molar de A no va a ser 1, sino que va a ir bajando, ¿sí? Baja la fracción de A hasta 0, hasta llegar a 0, y aumenta la fracción de B, la fracción molar de B, ¿sí? Entonces acá voy a tener una solución, en este punto voy a tener otra solución, en este punto voy a tener otra, y así, ¿sí? ¿Hasta llegar a cuándo? Hasta llegar a que la fracción molar de A sea 0 y la fracción molar de B sea 1. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que yo tenga fracción molar de A 0 y fracción molar de B 1? ¿En qué situación estoy acá? Que no tengo nada de A. No tengo nada de A. Y si no tengo nada de A, ¿qué tengo? Solo B. Solo B. Esta es la presión de vapor de B puro, ¿sí? Del compuesto B puro. ¿Bien? Entonces, para yo poder saber cómo va a variar la presión de vapor en función de lo que yo vaya cambiando de la fracción molar de soluto, o sea, en función de la cantidad de soluto que yo voy agregando, es que se usa la ley de Raoult, ¿sí? Porque lo que tiene de bueno es que vamos a poder ir viendo cómo va bajando la presión de vapor de A al ir agregando todo B hasta que ya no tengo A. ¿Sí? Fíjense que es lógico, cuando yo no tengo A, la presión de vapor de A es 0. ¿Sí? De la solución es 0. Bien. ¿Por qué? Porque en este caso no tengo A. ¿Sí? Tengo nada más que B. Bien. Y lo mismo pasaría con B. Si yo estoy acá, B va a cumplir esta misma ecuación, pero con B. Y lo que voy a ir agregando es cada vez más A. Acá tengo B puro y voy a ir agregando A, va aumentando la fracción molar de A hasta que ya no tengo B, ¿sí? Entonces, esta línea que está acá y esta línea que está acá, lo que me está indicando es la fracción, la presión de vapor de la solución cuando voy a ir cambiando las fracciones molares, ¿sí? Y es una recta. ¿Por qué? Porque esta es una ecuación de una recta. Lo que vamos a ir viendo es cómo va disminuyendo la presión de vapor de la solución a medida que voy agregando más cantidad de soluto. Ahora, esa presión de vapor es una presión, entonces como al ser una presión, es la presión que ejerce un gas, ¿sí? Entonces la podemos considerar como si fuese una presión parcial. Lo que también me permite este gráfico es ir calculando cuál es la presión total. ¿Por qué? Porque yo voy a ir teniendo una presión, a medida que yo voy aumentando la fracción molar del soluto, por ejemplo, si estamos acá, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en esta fracción molar, ahí tengo una solución que tiene tanto de A y tanto de B, ¿sí? Y eso me lo va a decir los X, ¿sí? El valor de X de acá y el valor, obviamente, de X de acá, que es ese punto. En este punto de la solución, si yo quiero saber cuál es la presión de vapor de A, o sea, cuál es la presión de vapor de A en la solución, lo que tengo que hacer es ir hasta que cruzo la línea. Y ese va a ser el valor de mi presión de vapor de A. ¿Y cuál va a ser la presión de vapor de B
va a estar dado por esto, o sea, por donde cruzo la línea, pero con B. Y la presión de vapor total va a estar dado por la suma de la presión de vapor de A y la presión de vapor de B, que es este. Sí, es este valor. Entonces es una forma de trabajar con un gráfico para poder obtener, teniendo nada más que las presiones de vapor, ¿sí? Tanto de A y tanto de B, y en función de la proporción que yo tengo de moles de A y de B, poder calcular las presiones de vapor en todos los casos. Esto siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando estemos trabajando con soluciones ideales, ¿sí? ¿Por qué? No la pasaste esa. Bueno, ¿por qué? Está más adelante, Laura. Pasa. Pasa un segundo, después volvemos. Acá. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si la solución es no ideal, significa que no va a obedecer a la ley de Raoult. ¿Y eso qué significa? Que las relaciones que yo había marcado entre la presión de vapor, ¿sí?, del compuesto puro, la presión de vapor de la solución, ¿sí?, de la solución, y la fracción molar ya no es lineal. Eso es lo que me indica que no sea una solución ideal. No obedece a la ley de Raoult porque esa relación no es lineal. ¿Eso qué significa? Que cuando yo quiero trazar una recta y después lo quiero medir, en vez de obtener el valor de la presión de vapor como me lo indicaría la recta, que sería por ejemplo acá, entro en una solución y quiero saber la presión de vapor de A, si fuera lineal estaríamos acá, ¿sí? Bueno, sin embargo, cuando yo lo mido experimentalmente no encuentro eso, sino que encuentro que está un poco más alta la presión de vapor. ¿Eso de qué se debe? Se debe a que en este caso, obviamente es una solución no ideal, no va a cumplir la ley de Raoult, sino que va a tener una desviación positiva de la ley de Raoult, ¿sí? Porque está un poco más alta, las presiones de vapores son más altas que lo que me indicaría la ley de Raoult. ¿Y eso a qué se va a deber? Y se va a deber al tipo de interacciones que tenga en la solución, ¿sí? En este caso, las desviaciones positivas se dan cuando la interacción entre A y B, ¿sí?, entre A y B, entre lo que es el soluto, lo que es el solvente y lo que es el soluto, son menores que la interacción que tiene entre sí mismo el soluto o el sí mismo el solvente. ¿Sí? Si al líquido o a la solución, ¿sí?, si al compuesto A, al soluto, si al soluto tiene interacciones mucho más fuertes entre sí, ¿sí?, con otras partículas de soluto, por ejemplo, y el solvente tiene más, o el solvente tiene mayor fuerzas intermoleculares más grandes entre sí, o sea, fuerzas moleculares muy fuertes, lo que va a hacer es que uno necesite mayor energía, o sea, más energía para poder generar esa presión de vapor, ¿sí? Entonces yo voy a tener que llevar a la presión de vapor un poco más arriba, o sea, va a ser más difícil que se genere esa presión de vapor y que se cambie ese pasaje, ese equilibrio del líquido o de la solución al vapor. Profe, entonces usted dijo primero que ocurría que las interacciones en el soluto, en este caso de desviaciones positivas, eran débiles, pero recién dijo que eran fuertes. No que eran débiles. Lo que es menor es la interacción entre el soluto y el solvente. Cuando la interacción entre soluto y solvente es débil, es más débil que la interacción entre soluto y soluto, o entre solvente y solvente, es que se producen estas interacciones, estas desviaciones, esta desviación positiva. ¿Sí? Lo que hay que ver es cómo interaccionan, cuál es la interacción que tiene entre el soluto y el solvente, y eso por un lado, y la del soluto entre sí y la del solvente entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me lo va a definir? Me lo va a definir la naturaleza del soluto o del solvente. Si depende de qué es lo que yo esté mezclando. ¿Bien? Si es un soluto que tiene poca interacción con el solvente, entonces lo más probable es que tengamos este tipo de desviaciones. ¿Por qué? Porque va a tener interacciones más fuertes entre sí que con el solvente. En cambio, si tenemos interacciones donde la interacción soluto-solvente es muy fuerte, mucho más que la interacción entre soluto-soluto y solvente-solvente, que sería este caso, ¿sí?, lo que vamos a tener son desviaciones también de la ley de Raoult, pero negativas, ¿sí? Vamos a tener presiones de vapor más bajas que la presión que esperaríamos por la ley de Raoult.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entendieron? Sí. Sí, Eso. bueno, sí, responde. Eso tenés que ver las características de cada compuesto. Cada compuesto es lo que les decía hoy, va a depender de la interacción entre el soluto y el solvente. Si ustedes disuelven cosas que son muy similares, es muy probable que la interacción sea la misma. Y después hay sistemas donde que las moléculas, para decirlo de forma sencilla, como por ejemplo en este caso donde yo tengo desviaciones positivas en el primer gráfico, donde la interacción A y B es menor que la interacción entre soluto-soluto, solvente-solvente, en este caso de acá, ustedes seguramente tengan moléculas donde les gusta estar disueltas en agua, o sea, sistemas donde la interacción entre ellas sea fuerte, o sea, la interacción es básicamente, la interacción es sea débil, fuerte no débil, porque la interacción es menor que lo que sería solvente y soluto, entonces las moléculas, en este caso, en el primero, no les gusta estar juntas, ¿sí? Son sistemas, por ejemplo, que son poco compatibles. Obviamente que los extremos van a estar si yo disuelvo algo que es polar contra algo que es no polar. Pero después, si yo disuelvo cosas polares para ver cómo es este tipo de interacción, depende de la característica de cada molécula, va a depender de cómo se solvatan, o sea, cómo se rodean esas interacciones y cómo son sobre todo el tipo de interacción de fuerzas intermoleculares. Cuando yo tengo que las fuerzas intermoleculares entre el soluto y el solvente, ¿sí? Dada la característica de la molécula, esa fuerza intermolecular es menor, o sea, intermolecular me refiero entre el soluto y solvente, no entre solvente-solvente y soluto-soluto, sino entre dos moléculas distintas, es menor que entre la molécula misma y el solvente mismo, esta interacción va a tener una desviación positiva, ¿sí? Va a ir hacia arriba en el sistema. Y por lo general, cuando sucede esto, tengo delta H positivos, ¿sí? Donde no les gusta estar disueltos entre sí, prefieren estar no disueltos, o sea, como separados, A, B, B, que a estar disueltos porque la interacción de la solución tiene una energía menor, o sea, no les gusta estar disuelto. Y eso depende, en lo general, del tipo de molécula que tengan. Si yo disuelvo moléculas con tamaños muy diferentes, probablemente no les gusten estar juntos. Si tienen, por ejemplo, una molécula que tenga extremidades que son polares, por más que la polaridad sea baja, porque el momento polar de la molécula sea bajo, no le gusta estar disuelto con algo que sea no polar. Entonces voy a tener este tipo de interacción. Entonces, diferente cuando yo tengo sistemas donde la interacción entre A y B es una interacción fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, yo disuelvo un sistema que le gusta estar disuelto en agua. Ahora no se me viene ninguno a la cabeza, pero si yo disuelvo un sistema que le gusta estar disuelto en agua, ustedes seguramente esa interacción entre A y B es mucho mayor, o sea, a las moléculas les gusta estar disuelta y va a producir estos tipos pozos de hundimiento del por ejemplo, comportamiento ideal. no sé, agua-etanol, más o menos. Claro. Claro, en un sistema agua-etanol, lo que vamos a tener es una buena interacción entre el agua y el etanol, entonces lo que vamos a ver es que se va a desviar en una desviación negativa, porque la interacción entre el agua y el etanol es bastante buena. En cambio, si queremos, no sé, agua glicerina puede ser, o algo, por ahí Claro. sí, agua glicerina sería un comportamiento en el que las interacciones entre el agua y la glicerina no se llevan tan bien, ¿sí? Porque la glicerina tiene una parte orgánica bastante grande y bueno, no le gusta, entonces se disuelve, pero va a formar una solución no ideal, positiva, porque la interacción entre el agua y la glicerina es menor que entre el agua entre sí y la glicerina entre sí. ¿Sí? Ahora se entiende un poquito más. Bien. Y esto está vinculado con los delta H de vaporización, por eso nosotros le decíamos, con las soluciones que tienen delta H de vaporización igual a 0, son soluciones completamente ideales. Puede ocurrir, por ejemplo, lo que te decía Laura, el agua etanol tiene interacciones bajas, pero en los extremos, acá en las puntas estas,
¿sí? Donde no tengo tanta separación, cuando tengo mezclas, por ejemplo, fracciones de 0,5, en los extremos yo puedo tomarlo como ideal, ¿sí? Por ahí en los intermedios no, pero en los extremos sí. Claramente uno tiende a buscar y ver las cosas como ideales, o poder, mejor dicho, verlas, no, tratarlas como ideales por una cuestión de simplificar los cálculos. Pero por lo general la mayor parte de las soluciones tienen comportamientos positivos y negativos. Y eso va a dar lugar, cuando ustedes calculaban en la cuestión de Clausius-Clapeyron, pero para compuestos puros, el delta H de vaporización, que es este trabajo práctico, una desviación respecto del delta H de vaporización del soluto y del solvente. Si en el caso que el soluto fuese, como es no electrolito o no volátil. Esto siempre, acuérdense que es para un sistema donde tengo el soluto que es volátil, que puede pasar a la fase gaseosa. Exactamente. ¿Sí? Yo tengo una solución ideal. La ideal es la que vimos antes, que está acá, ¿sí? Que va a depender de la ley de Raoult, por lo tanto es lineal, ¿sí? La dependencia es lineal. En cambio, recién en soluciones donde el electrolito, donde el soluto es electrolito o es volátil, ahí lo que vamos a tener ya es una desviación, ¿sí? Bien. ¿Querés explicar este? Dale, vamos al 2. Laura está en la diapositiva 2. Ah. Perdón, la diapositiva. A la 4. No, a la 4. Sí. El ejercicio 2, chicos, que está en la diapositiva 4. ¿Llegaron? Bien. Esperen que voy a retirar. Bueno, dice, en el sistema, tengo un sistema de etanol y metanol. Ustedes ya acá, etanol y metanol. O sea, ¿saben cómo son las moléculas de etanol y metanol, no? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Cómo es la de metanol? Voy a escribirla acá. CH3 oxidrilo. No tengo la lapicera, así que me cuesta escribir con el mouse. Más el metanol, SH3, el etanol, ese es el metanol, y el etanol, SH3, CH2 oxidrilo. Oxidrilo, ¿no? Bueno, ¿cómo ustedes ya prevén que va a ser la interacción entre estas moléculas? Sí, entre ellas van a ser, pero, o sea, las moléculas son similares, se van a disolver bien, pero ¿esperarían que haya desviación del comportamiento ideal respecto de la solución metanol-metanol y metanol-etanol? Creo que no. Claro, no van a tener desviación. Porque, a ver, si bien es fuerte la interacción, pero para el metanol le va a dar lo mismo interaccionar con otro metanol que con un etanol, porque no tiene tanta diferencia en la estructura. ¿Lo ven? Por eso es cercana a la ideal, porque no hay diferencias entre la interacción. Si al metanol le fuera mucho más fácil interaccionar con otro metanol que con el otro compuesto, ahí sí hay diferencias en las interacciones. Pero acá son parecidas las dos moléculas, entonces es muy probable que le dé lo mismo interaccionar con otro metanol que con el compuesto, con el etanol, ¿sí? O sea, son parecidas, se da lo mismo, no hay tanta diferencia en las interacciones. ¿Se entiende? Por eso es una solución cercana a la ideal. Lo mismo le va a pasar en el caso de esto que estoy graficando acá entre el benceno y el tolueno. Este es el benceno y este es el tolueno. Fíjense que los dos tienen anillos. Este pedacito de acá de la molécula es muy chiquito comparado con respecto al resto de la cadena carbonada, y esto prácticamente no va a tener interacción. O sea, esta diferencia entre las moléculas no va a hacer que la muestra se desvíe mucho del comportamiento ideal. Entonces, este es otro sistema, que creo que debe haber algún ejercicio de este sistema. Pero es otro sistema de una mezcla orgánica donde tengo baja desviación del comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque las moléculas, un poco la pregunta que hacen ustedes, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, fíjense, la estructura de la molécula es similar,
Ahora, si yo mezclo este sistema, le pongo agua, claramente, primero no voy a saber si lo voy a poder mezclar, si es miscible o no. Y si fuese miscible, fíjese que el agua es completamente distinta en su estructura. ¿Me siguen? Piensen que estamos hablando siempre de soluciones, entonces son siempre, va a ser una fase miscible en la otra, ¿sí? Por eso yo no se lo puedo dar como ejemplo, no sé, poner aceite en agua, ¿sí? Estamos hablando de soluciones, entonces tiene que ser una fase miscible en la otra, ¿sí? Bien, la Fíjese, diferencia que hay en la Profe, ¿qué es estructura, visible? que se puedan disolver, se que puede puedan formar mezclar. una solución. Si yo tengo algo que se me separa en dos fases, tengo un sistema que es heterogéneo. No tengo una solución. Una solución es un sistema homogéneo, ¿sí? Que tengo una sola fase en todo el sistema. Si yo pongo a un líquido, le pongo un sólido, ese sólido tiene que disolverse en el líquido. Entonces me tiene que quedar todo una sola fase después de hacer la solución. Y si pongo dos líquidos, también se tienen que disolver uno en el otro y formar una sola fase. ¿Sí? Por eso son soluciones estas. Estamos viendo cómo va a modificar las propiedades de un líquido cuando yo le agrego un soluto que se disuelve. ¿Sí? Si no, tengo dos cosas distintas. Si el soluto no se disuelve, y por un lado tengo, no sé, si le agrego un soluto sólido que no se disuelve, voy a tener el sólido por un lado y el líquido por el otro. Ahí no tengo una solución, ni ideal ni no ideal, no tengo nada. ¿Sí? Tengo dos fases. En todos estos casos, estamos trabajando todo con soluciones, son todos una sola fase. No importa que sean de solutos líquidos, o sea, que la hagamos con solutos líquidos o con solutos sólidos, ¿sí? Pero te voy a tener siempre, después de que preparo la solución, una sola fase de nuevo. ¿Bien? Por eso tienen que ser miscibles, se tienen que mezclar, tengo que poder formar, se tienen que mezclar y se tienen que disolver, no solamente mezclar. Uno puede mezclar agua y aceite si quiere, pero no disuelve nada. ¿Sí? Tienen que disolverse y formar una sola fase como la solución. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Sí? Después pensaremos cuáles son las interacciones entre soluto y solvente. ¿Sí? Si las interacciones son parecidas, tenemos una solución ideal. Ahora, si hay mucha diferencia entre la interacción entre soluto y solvente y la interacción que tienen con partículas de sí mismo, ahí empezarán a haber desviaciones. ¿Y eso qué es lo que cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta, en parte, por la estructura, que es lo que nos está mostrando acá Miguel. ¿Sí? Cuando la estructura es muy similar entre soluto y solvente, bueno, entonces lo más probable es que sea una disolución cercana al ideal. ¿Por qué? Porque la interacción entre soluto y solvente va a ser muy similar que la interacción entre solvente y solvente o entre soluto y soluto. ¿Sí? A cada una de las partículas le da lo mismo con quién está interaccionando. Por eso las interacciones son iguales, ¿sí? O sea, son similares. Por ahí no son exactamente iguales, pero van a ser muy cercanas. ¿Sí? Entre moléculas con estructuras parecidas va a pasar eso, ¿sí? Como es en el caso del metanol y el etanol, o el tolueno y el benceno. Ahora, si yo lo que estoy poniendo son moléculas que son más diferentes estructuralmente, ¿sí? Lo más probable es que haya más interacciones, porque va a haber una diferencia entre cómo se relaciona la molécula del soluto con la del solvente y la molécula del soluto consigo mismo, la del solvente consigo misma. O sea, van a tender esas moléculas de soluto a interaccionar con la que interaccione más fuerte. Entonces va a haber una desviación. ¿Sí? ¿Han entendido? ¿La siguieron a Laura, chicos? No entendí cuando se mezcla con qué. Dijeron, con el agua. Claro, en el caso de que se mezcla con el agua, vamos a tener una diferencia. A ver, en el primer caso, las dos moléculas son muy similares. ¿Sí? Acá. En este Acá. caso, que es el caso del Ahí. ejemplo. Acá. Son moléculas muy similares, ¿sí? Entonces, a este metanol le da lo mismo interaccionar con otro metanol o interaccionar con el solvente. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. este es un caso de solución ideal. ¿Por qué le da lo mismo? Porque las interacciones son más parecidas cuando las estructuras son más parecidas. ¿Sí? En este caso, acá tenemos benceno y tolueno, pasa lo mismo. Es una solución cercana a la ideal. ¿Por qué? Porque las estructuras son parecidas, entonces yo podría asumir de que las interacciones van a ser parecidas. Le va a dar lo mismo al benceno
interaccionar con otro benceno que interaccionar con el tolueno, porque son prácticamente estructuras muy similares. ¿Sí? La única diferencia es que este tiene un metilo acá, pero la estructura es muy similar entre estos dos. Ahora, si yo agarro cualquiera de estos compuestos, sobre todo estos compuestos que son más distintos en estructura, tanto benceno o tolueno, alguno de estos, y lo mezclo con agua, ahí ya las estructuras entre el benceno y el agua no es parecida. ¿Sí? Es probable que se disuelvan y es probable que yo pueda hacer una solución. Tendría que ver si se disuelve o no se disuelve y si puedo hacer una solución. Pero ya no va a ser una solución ideal, porque el agua es muy distinta al benceno. ¿Sí? Tenemos estructuras muy diferentes. Entonces es más probable que acá las interacciones entre el benceno al benceno no le dé lo mismo interaccionar con el agua que interaccionar con otro benceno. Por eso va a presentar una solución no ideal probablemente. ¿Bien? Bien, genial. Sí. Bien. ¿Alguien iba a preguntar? Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo, chicos, que se cortó? Bueno, ¿entendieron? Y en eso que acaba de explicar Laura está la base de las interacciones de lo que estaban preguntando, cómo me doy cuenta, ¿sí? Bueno, si entendieron eso, podemos avanzar con el ejercicio 2, que dice, ¿qué pasa con una mezcla etanol-metanol? ¿Y qué es lo que pasa cuando la pregunta que les hice, ¿qué es lo que esperarían que pasa cuando se mezclan estos dos compuestos? Estos dos compuestos, cuando se mezclan, como tienen estructuras y características similares, los dos tienen oxidrilos, por ejemplo, y son fácilmente miscibles, y la interacción entre AA, BB van a ser casi iguales, los puedo tratar como si fuese un sistema ideal. Y como lo puedo tratar con un sistema, como si fuese un sistema ideal, yo ya me doy cuenta, o tengo una vaga idea, de cómo voy a poder aplicar las ecuaciones para resolver el ejercicio número 2. Dice, el etanol y metanol fueron una solución cercana a la ideal. Se los está diciendo el mismo ejercicio. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar. A 20 grados centígrados, ya le está diciendo a esta temperatura, las presiones de vapor del etanol y de metanol les dan las dos presiones de vapor. Y les pide, acá abajo, calcular 3 puntos. La fracción molar de etanol y la de metanol en una mezcla, en una solución de 60% de etanol, las presiones parciales de cada componente y la presión total de la solución, y la fracción de molar de etanol en la fase gaseosa. Entonces, yo ya acá estoy sabiendo dos datos. Tengo las presiones de vapor a esa temperatura, a 20 grados centígrados. Lógicamente que los diagramas me van a ir cambiando si yo cambio la temperatura. Si pasen de nuevo a la diapositiva número 3, a la anterior. ¿Pasaron? Sí, ahí se lo pasé. Bueno, dices, obedecen a las soluciones de Raoult. Entonces, fíjense que esto está a una determinada temperatura. Yo modifico la temperatura, este diagrama que tengo acá, este diagrama se va a modificar por completo, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué pasaba con la presión de vapor de un líquido cuando aumentaban la temperatura? Exacto. ¿Sí? Si yo cuando aumento la temperatura, esta presión de vapor me cambia, obviamente todo el diagrama me va a cambiar. Este diagrama va a estar nada más que para una temperatura. A otra temperatura voy a tener otro diagrama. De la misma forma, o sea, va a tener la misma forma, pero lo que me va a cambiar son estos puntos. ¿Sí? Son el punto de la presión de vapor, de los líquidos puros. Estos dos puntos me van a cambiar porque van a depender de la temperatura. ¿Sí? Por eso cambian los diagramas. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Lo vimos la semana pasada. Bien. Qué silencio. ¿Se acuerdan de lo que les acabamos de explicar? Sí, sí. Bueno, es importante que lo sepan porque ustedes hacían un cálculo de delta H, de delta H de vaporización en el trabajo práctico usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, y precisamente lo que hacen es variar la temperatura, ¿sí? Para calcular el delta H de vaporización. Fíjense que para cada temperatura ustedes van a tener una presión distinta, con lo cual van a tener un diagrama de estos distintos. Entonces, volvamos a la diapositiva, pasemos a la diapositiva número 4, ¿sí? Donde
el sistema está a 20 grados centígrados. Entonces lo que voy a estar es buscando y esperando que este sistema de metanol y etanol tenga un comportamiento cercano al ideal y tenga un gráfico como el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, en el punto A dice la fracción molar del etanol y de metanol en una solución de 60% en peso de etanol. 60% peso quiere decir que tengo 60 gramos, como está en peso, acuérdense, porcentaje peso en peso, es gramos de soluto en gramos de solución. ¿Se acuerdan de eso? ¿Soluciones? Sí, sí. Bueno, ¿qué le está diciendo? Acá yo ya tengo la información, ¿sí? Tengo varios puntos de información. Tengo las presiones, que están acá, la temperatura, 20 grados centígrados, y tengo acá, que es la concentración que tengo de los componentes de la solución. Esa concentración que tengo de los componentes de solución, me puedo determinar rápidamente que cuántos gramos voy a tener de cada compuesto acá. Tengo etanol y metanol. Dice, una fracción de etanol y de metanol en una solución 60% en peso de etanol. ¿Cuántos gramos de etanol tengo? 60 gramos, 60. ¿Y de metanol? 40. 40, bien. Entonces yo si ya tengo esos dos pesos, con los pesos moleculares, ¿qué puedo empezar a determinar? Bien, los moles y la fracción molar. Bueno, voy a eliminar esto, ahí está. Los moles y la fracción molar. Entonces, sí, en el punto A, para lo que puedo llegar a saber, teniendo la fracción molar de etanol y de etanol, es fácil. Lo voy a sacar con el peso molecular, tengo 60 gramos de etanol, lo divido por 46, que es su peso molecular, 40 gramos de metanol, divido 32 y tengo el número de moles. Con el número de moles totales, si yo divido el número de moles de cada compuesto, puedo sacar la fracción molar. Después me pide las presiones parciales de cada componente y la presión total de la solución. Bueno, las presiones parciales de cada componente, ¿cómo las calculan? Recién se los explicó Laura en el ejercicio anterior. Si van a la diapositiva 3, lo tienen expresado en las dos ecuaciones que tienen en la presión de vapor de la solución. Es la fracción de A por la presión de cada componente, ¿sí? PA es la presión de vapor del componente A en la solución. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, si necesitamos calcular las fracciones, están acá, ya hicimos la cuenta, ¿sí? La fracción de etanol da 0,51, la de metanol 0,49, y esto es lógico, si da 0,51 la otra tiene que dar 0,49 porque es 1 menos la del otro. Es lo mismo, está dado en este sistema. Yo tengo 60% de etanol, tengo 40 de metanol, ¿sí? Entonces, ¿cómo Sí, calculo? una cosita, fíjense que no es lo mismo el porcentaje en peso que la fracción molar, ¿sí? Exacto. El porcentaje en peso es una relación de pesos y de masas. En cambio, la fracción molar es una relación de moles, entonces va a depender del peso molecular, por eso no es lo mismo, ¿sí? Pero que bueno, igual en realidad son dos tipos de relaciones entre el número de moles de soluto y el número de moles totales, o el número de moles totales. Son dos relaciones. En la fracción molar va a ser con respecto a los números de moles y en el porcentaje va a ser en relación del peso. Eso es importante que les quede claro. ¿Entendieron? Entendió. Bueno, hablen porque si no quedamos ahí hablando en vacío, no sabemos si nos están escuchando. Bueno, en el punto B dice las presiones parciales de cada componente y la presión total de la solución. Bien, la presión parcial de cada componente es la fracción de cada componente por la presión del componente puro, ¿sí? Por ejemplo, la de etanol, fíjense que tengo la presión etanol puro, la tienen acá arriba, son 44 torr, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la fracción de etanol por la presión de etanol a esta temperatura. De vuelta, recaemos sobre lo mismo. Los 44 torr están dados a 20 grados centígrados, que es esto de acá. Lo mismo van a hacer para metanol. Cuando hago el cálculo, dale Laura. Fíjense bien que es la presión de vapor
del compuesto puro, o sea, de A puro, por la fracción molar de A, ¿sí? Para no se hagan lío con las letras de A y B, porque a veces, dependiendo las relaciones, a veces cambian o están expresadas de otra forma en función del otro compuesto, ¿viste? Para no equivocarse, para usar la ley de Raoult y no equivocarse, usen la presión de vapor del compuesto puro por la fracción molar del mismo compuesto, ¿sí? La fracción molar de A. Acá tenemos todo A, o sea, todo etanol. Presión de vapor del etanol puro y la fracción molar de etanol en la solución. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con el metanol. Presión de vapor del metanol puro por la fracción molar de metanol en la solución, ¿sí? O sea, ¿qué es la fracción molar de metanol en la solución? Es la fracción molar del compuesto A disuelto en la solución, en el líquido. Es distinto a la cantidad de fracción molar que vamos a tener en el vapor, ¿sí? Por eso es X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sigan esta regla, porque a veces van a encontrar algunas formas expresadas de otra forma, o no quiero que se mareen. ¿Sí? Usen todo lo del mismo compuesto. La presión de vapor de la solución va a estar dada entonces por la presión de vapor del compuesto puro por la fracción del compuesto que estoy mirando en la solución. No importa si es reactivo, si es soluto, si es solvente. Siempre me fijo de qué estoy hablando. Esto se puede expresar, como lo escribió acá Miguel, de otra forma. Uno lo puede expresar también en función de la presión de vapor del otro compuesto. De la presión de vapor, de la fracción molar del otro compuesto, que es lo que está expresado acá. ¿Sí? Pero ubíquense en esto porque les va a hacer más fácil que empezar a mezclar entre un compuesto y el otro. ¿Sí? Yo para que no lo pongan mal después en los exámenes tampoco. Profe, ¿qué letras son las que están escritas en la fórmula? Es la presión. No entiendo. Acá como está escrito, en la primera parte, es claro, lo mismo. la A y la B, digo. Claro. O sea, la primera dice fracción molar de A. Claro, acá está todo escrito con A. ¿Sí? La presión de vapor de la solución es la fracción molar de A por la presión de vapor del compuesto A puro. Y esto se puede escribir como la presión de vapor de A puro por 1 menos la fracción molar de B. Estas son igualdades, podés escribirlo de una forma o de la otra, ¿sí? Yo les aconsejo que lo escriban de la primera forma para no hacerse tanto lío, para no empezar a mezclar qué fracción molar de qué estoy trabajando. ¿Bien? ¿Lo siguieron, chicos? Sí, profe. Esto de acá, esto que está expresado acá, que lo que preguntaban, yo puse P de A, es a la presión de A en la solución, ¿sí? Ahora tengo que sacar la presión de B en la solución, ¿sí? Tengo las dos presiones, la de A y la de B. Es lo que ejerce cada compuesto ahora en la solución. La presión de B en la solución ahora va a ser, ¿cómo le va a dar? La fracción de B, ¿sí? La XB, ¿sí? Por la presión de B puro, ¿sí? De B puro. Acá le dice las presiones parciales de cada componente y la presión total de la solución. En el segundo punto. Entonces, acá calculan la presión de A y la presión de B, la presión de etanol. Acá, la presión de metanol que está acá, y cuando tienen las dos presiones parciales, que son la presión de A en la solución y la presión de B en la solución, la presión total la calculan como la sumatoria de las presiones parciales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Es sumar estas dos presiones. ¿Me siguieron hasta ahí? Y les va a dar este valor. Bien. Esto que está acá, vayamos a la diapositiva número, a la anterior, a la 3. ¿Sí? Más o menos, si yo calculo viendo las fracciones, cuando hago el cálculo de fracciones, estoy teniendo 0,49 y 0,51. Vamos a aproximarlo, porque está más o menos por el medio acá. Vamos a suponer que el sistema está por acá, por el medio, ¿sí? Si yo subo para acá, esto no es, hice cualquier cosa menos una recta, pero si yo subo en línea recta, a ver si tengo para graficar algo recto. Si yo subo, a ver si me deja por la mitad. Si yo subo por una línea recta, no me deja.
Si yo subo ahí por una línea recta, lo que voy a tener es en esta posición de acá, por ejemplo, en la mitad, donde X es aproximadamente 0,49 y 0,51, voy a tener esta presión y esta presión, ¿sí? Que son las dos presiones, la del metanol y el etanol, que lo que puedo hacer es sumar la presión de A más la presión de B, es este pedazo que tengo acá, a ver si me siguen, este pedacito que tengo acá, más este pedacito que tengo acá, ¿sí? Si yo sumo los vectores, este vector más este vector, es este pedazo que tengo, me falta para llegar acá arriba, que es la sumatoria de las presiones, ¿sí? ¿Me siguieron? Esto que tengo acá de la presión de uno más la presión total del otro, de PDA más PDB, sumados, me va a dar este punto de acá arriba, que está más o menos ahí por la mitad, ¿sí? Volvamos a la diapositiva 4. Entonces, lo que les pide esta presión total es la sumatoria de las presiones parciales, y la presión total ahí le está dando 65,9 porque simplemente sumé la presión de uno y la presión de otro en la solución. Ahora, en el último punto, en el punto C, le pide la fracción molar de etanol, ¿sí? En el vapor, ¿sí? Esto que tengo era la presión en la solución. Ahora quiero saber qué fracción, vamos a llamarla I, qué fracción tengo de etanol, pero lo tengo en la fase vapor, no en la fase líquida, sino qué porcentaje de etanol pasó para arriba, para el estado gaseoso, ¿sí? Y en estado vapor, ¿cómo es la mezcla, esa mezcla en estado vapor? Bueno, eso es fácil. ¿Cómo calculan eso? Es la presión de etanol, ¿sí? Esa presión de etanol es la presión parcial de etanol, que ya la tenían calculada, que es esta de acá, 22,4, dividido la presión total del sistema, que es la presión que acaban de calcular, que es la de 65,9. Y con eso calculan, pueden saber la fracción que tienen en el gas, ¿sí? Porque están hablando de todo el sistema gaseoso. Fíjense que acá, cuando pongo la X, estoy hablando del compuesto en la solución, es ese en la solución, y cuando pongo la presión total, ¿sí? Que es ese 65,9, esa presión total me estoy refiriendo al estado vapor, ¿sí? Vapor. Bueno, no puedo escribir. La presión total es la presión en estado vapor. Fíjense que esto que están calculando acá, las presiones 22,44 y 43,46 también se refieren a las presiones en estado vapor. Entonces estoy viendo qué cantidad de moléculas pasaron a la fase vapor. Y lo que tengo que calcular ahí, saco la fracción, ¿sí? La fracción I de etanol va a ser 0,34. Si quisiera calcular la fracción de metanol, es la presión de metanol dividido la presión total, ¿sí? Que sería 88,7, ¿sí? Dividido 69,9. ¿Me siguieron? Pará. Sí, La profe. presión de metanol No. dividido. Perdón, 44. 43,46 dividido 69. Sí, o sea, tienen que hacer lo mismo. Para calcular la fracción Sí. molar del vapor en el metanol, tienen que hacer lo mismo, pero con la presión del metanol. ¿Y es necesario hacer lo mismo, sabiendo que las fracciones son igual a 1? Bueno, pueden hacerlo o no, porque tranquilamente pueden hacer 1 menos, ¿sí? El valor de 0,34. Si hacen la cuenta, si está todo bien, 1 menos 0,34 le tiene que dar lo mismo que haber hecho la presión de metanol dividido la presión total. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, vamos a borrar acá si pasamos al siguiente ejercicio. En la fórmula lo que se tienen que acordar es que cuando hacen la presión de vapor en solución, utilizan la presión de vapor del compuesto puro, ¿sí? Y en cambio, cuando utilizan la fracción molar en la fase gaseosa, lo que tienen que poner es la presión total, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos fórmulas, no es la misma fórmula y cambiamos el X por el Y, ¿sí? En uno usamos la presión de vapor del compuesto puro y en la otra la presión total. Y estamos refiriéndonos a cosas distintas. En la primera estamos refiriendo al soluto que está disuelto en la solución y al soluto o el solvente, o sea, al compuesto que está disuelto en la solución, dependemos cuál de los dos compuestos hablamos, y en el otro al compuesto que pasó a la fase gaseosa, ¿sí? Por eso está relacionado con la presión total.
porque acá estamos hablando de la fase gaseosa. Eso es lo que le tiene que quedar en claro y no se tienen que equivocar cuando ponen las ecuaciones. Bien, pasamos a la 5. Pasamos a la 5. ¿Querés arrancar vos, Laura? Bueno, nos dice, a 20 grados la presión de vapor del tolueno es de tanto y la del benceno es de tanto, a la misma temperatura. Ese es el mismo caso que habíamos visto antes, ¿sí? Que tenemos el benceno y el tolueno, que eran dos anillos aromáticos, uno con un metilo y el otro no. Entonces podemos suponer que tenemos una presión, una solución ideal, o casi ideal. Bien, nos dan las presiones de vapores puros, o sea, lo que nos están dando, vamos a volver atrás, son estos valores, ¿sí? Estos dos valores de A y de B. Y nos dice cuál es la composición del líquido y del vapor en la solución, y nos da la presión de vapor parcial del benceno a esa temperatura. Entonces, acá que nos dieron, no nos dan la composición, ¿sí? Porque justamente es una parte de lo que nos piden, pero nos dan la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del compuesto puro. Entonces ahí ya, o sea, lo que nos sirve es primero poner las ecuaciones y ver qué es lo que nos están dando de dato, ¿sí? Acá nos están dando la presión de vapor puro y nos están dando la presión de vapor de la solución, presión de vapor del benceno en la solución, la presión parcial del benceno en la solución. Entonces ahí fácilmente puedo sacar X, puedo sacar la fracción molar, puedo saber cuánto tengo de benceno. Y si saco la fracción molar, ¿sí?, de ese benceno, también puedo sacar la fracción molar del tolueno, porque sabíamos que era 1 menos, ¿sí? Entonces ahora ya tengo las dos fracciones molares del líquido, tanto del benceno como del tolueno. Tengo las dos presiones de vapores de los líquidos puros y tengo la presión de vapor de la solución, del benceno, en la solución. Entonces lo que me faltaría es por ahí sacar la presión de vapor del tolueno, ¿sí?, en la solución. Pero bueno, tengo todo para sacarla, porque tengo la fracción molar del tolueno y tengo la presión del tolueno puro. Entonces vuelvo a aplicar la ley de Raoult y puedo tener la presión de vapor del tolueno en la solución. Bien. ¿Qué más puedo sacar? Y puedo sacar la presión total, porque tengo la presión del benceno en la solución y la presión del tolueno en la solución. Aplico la ley de Dalton, o sea que lo sumo, y puedo obtener la presión total del gas, ¿sí? La presión total. Bueno, entonces lo que podemos sacar con eso es la última parte de lo que nos piden, que es la composición. O sea, la composición nos está preguntando cuando nos dice la composición del líquido, está preguntando la fracción molar de los dos compuestos en el líquido. Y ahora que nos dice la composición del vapor, nos está preguntando la fracción molar de cada uno de los compuestos en el vapor. Entonces nos está preguntando I, ¿sí? Entonces me voy a la otra fórmula, tengo la presión total y tengo la presión de vapor, entonces puedo sacar el I del benceno. Y también puedo sacar el I del tolueno, o hacer la resta, o hacer 1 menos S y obtener el I del tolueno. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ven cómo con un par de datos nomás que me den, ya puedo sacar todo lo que me define la solución? ¿Sí? Puedo sacar todas las presiones parciales de los líquidos, o sea, de la solución, las presiones parciales de los compuestos en la solución, las presiones, la composición de los compuestos en la solución, la composición del líquido, ¿sí?, XA y XB, y la composición de ese vapor, IA y B. ¿Se entiende? Son dos formulitas y lo único que voy haciendo es reemplazar, dependiendo qué es lo que me dan. Por eso es muy importante, cuando voy leyendo el problema, entender qué es lo que me están dando, ¿sí? Cuáles son las presiones de vapor de cada uno de los compuestos puros. Entonces yo ya sé que son los P0,
¿sí? ¿Qué otra cosa me dan? Si me dan la composición del líquido, entonces ahí me estarían dando los X. Si me dan la composición del vapor, entonces ahí me estarán dando los Y. O si me dan las presiones parciales, como me dieron acá, ¿sí? Entonces me están dando uno de los P. Bien, en función de eso saco los otros. Porque con 2 datos ya puedo sacar un tercero. Es lo que tiene de buena las leyes de Raoult, que es una ecuación y necesito pocos datos para ir sacando los resultados. ¿Se entendió cuál es el procedimiento que más o menos tienen que hacer siempre? Porque esto es lo que le van a pedir en casi todos los lados. Es, o le piden la presión total, o le piden la composición, o le piden la presión de vapor del compuesto puro. O sea, yo teniendo estas ecuaciones puedo pedir lo que quiera mientras me den algo, que me den 2 datos para poder resolverlo. ¿Sí? Bien. Parece muy fácil, pero muchas veces uno se enrosca con eso, porque ¿qué suele pasar con estas cosas? Que por ahí uno pone, en vez de la presión de vapor como puro, la ponemos como la presión de vapor común. Y ahí ya me da todo mal. Por eso es muy importante primero detectar qué es lo que me están dando, qué es lo que puedo sacar con esos datos que me están dando y qué es lo que me piden. ¿Entendieron? Fíjense que este ejercicio básicamente es igual al ejercicio al anterior, al 2. ¿Y por qué es igual? Porque habíamos dicho recién que las cosas del sistema benceno-tolueno se comportaba casi como ideal. Entonces, los cálculos cuando tienen solutos solventes, ¿sí? Cuando tienen un soluto volátil con comportamiento ideal son siempre los mismos. Tienen que sacar las fracciones de cada componente, la presión parcial de cada componente en la solución y la presión total. Y con la presión total y la presión parcial de cada componente en la solución pueden sacar qué fracción está pasando a la fase vapor. Esto es lo que generalmente se les pide en los exámenes, ¿sí? Este tipo de ejercicio, el tipo de ejercicio como el 2 y el 3. Así que léanlo tranquilos después, analícenlo y si tienen dudas nos preguntan ahora, ¿sí? Estamos acá y está bien sencillo para poder entenderlo con estos 2 ejemplos. En la diapositiva número 17 está coloreado lo que explicó Laura, ¿sí? Después si lo quieren ver con otro formato y más grande, bueno, lo pueden ver ahí. Me había quedado sin... Ahí, o sea, no están los valores, pero me había quedado sin colocar, Laura, la puse ahora. Ahí se las mostré, ahí la estoy compartiendo. ¿Sí? Este es el procedimiento, ¿sí? No tiene los datos, pero es más o menos lo que hicimos recién. Primero, ¿qué es lo importante? Muy importante determinar cuáles son los datos que me dan, ¿sí? ¿Qué es lo que me están dando y pasar lo que me dan en el enunciado a datos? Esto es muy importante porque habiendo tantas presiones, uno se mezcla y hace lío, ¿sí? Entonces hay que definir cuál es la presión del compuesto puro, y qué es lo que me dan como presión parcial del compuesto en la solución, ¿sí? Después definimos qué fórmulas vamos a usar, ¿sí? Tengamos en cuenta qué es lo que estamos viendo, qué es lo que queremos buscar para poder definir si usamos esta o si usamos la otra, ¿sí? Acá les puse la fracción, la fórmula en general y ya pasado a lo que queremos ver. En este caso es la de benceno. Entonces tenemos la presión del benceno, la fracción molar del benceno y la presión de vapor del benceno puro. Entonces, ¿cómo calculo los moles de benceno? Bueno, tengo este dato y tengo este dato y tengo este dato, calculo este, que es lo que hice acá. ¿Sí? ¿Cómo calculo la fracción del tolueno? Bueno, la del tolueno la puedo calcular. Si yo sé que esta es la del benceno, la del tolueno es 1 menos la del benceno. Entonces ahí puedo calcular la del benceno. Y una vez que tengo la fracción del benceno, tengo del tolueno, tengo esto para el tolueno, o sea, puedo escribir la misma fórmula pero para el tolueno, y tengo esto para el tolueno, tengo como dato me daba la presión pura del tolueno, saco la presión de vapor del tolueno en la solución. ¿Puedo sacar la presión total? Sí, porque tengo la presión del benceno en la solución y la presión del tolueno en la solución, la sumo y saco la presión total. Y ahora me fijo en la fórmula para sacar la composición del vapor. Yo tengo la presión total, tengo la presión del benceno, entonces puedo sacar la composición del benceno en el vapor.
Y podría hacer lo mismo con el tolueno o directamente hacer 1 menos I y obtener la composición de I del tolueno. Cuando me piden composición del líquido o del vapor, es la composición, o sea, la fracción molar, tanto de A y de B para el líquido, y la fracción molar del vapor, tanto de A y de B para el vapor. Bien, volvamos. Bueno, estamos en la diapositiva 5, chicos. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, ¿y por parte del resto? Por ahora no, profe. Bueno, Yo tampoco. el punto, vamos al punto 4. El punto 4 va directo a la pregunta que hicieron hoy. ¿Cómo me voy a dar cuenta si tengo desviaciones de la idealidad y por qué y en qué dirección, ¿no? Es la pregunta que hizo una de ustedes hoy. Bueno, ahí la tienen, la pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes mezclas esperarías que muestren desviaciones positivas, negativas o que no tengan desviación del comportamiento de la ley de Raoult? O sea, el comportamiento de la idealidad. Bueno, hexano y agua. ¿Ustedes esperan que estas dos moléculas se lleven bien? Bien. Hay algo ahí fundamental. Y una molécula es de qué tipo y otra es de otro tipo. ¿Cómo es el agua? Exacto. Una es una molécula orgánica y el agua es una molécula inorgánica. Entonces yo cuando ya tengo ese tipo de diferencia, tengo que sospechar cómo son las estructuras. Si fuese una molécula orgánica pequeña, polar, por ejemplo, como puede ser metanol, o podría llegar a ser ácido fórmico o ácido acético, fíjense que el ácido acético lo disuelvo en agua, pero el ácido acético disuelto en agua se disuelve poco, porque, ustedes todavía no lo vieron, pero vamos a ver que es un electrolito débil, porque ya tiene una cadena carbonada importante. Etanol y agua se disuelve, 70-30, mezcla ideal para el COVID, ¿sí? Creo que es la solución más utilizada en el último tiempo, etanol-agua, y esas moléculas son relativamente similares y son polares y pertenecen, si bien son un compuesto orgánico y otro inorgánico, las estructuras son bastante similares, pero en este caso, hexano y agua, como mencionaste recién, es una molécula orgánica y otra inorgánica donde tienen bastante diferencia estructural. Entonces, esta seguramente no tiene comportamiento ideal, ¿sí? Bien, ¿para qué lado se debería desviar esto? ¿Las moléculas se llevarían bien, mejor adentro del agua, o se llevarían mal? ¿Costaría disolver esto o no costaría? O sea, mi pregunta es, yo necesito energía para disolver esto, con lo cual, si yo tengo que entregar energía, el delta H de la disolución va a ser una reacción endotérmica, voy a tener que estar entregando energía y el delta H sería positivo. O por el contrario, cuando las mezcle le va a gustar estar juntas y me va a dar energía a la solución, a mezclarlas. ¿Qué opinan? Exactamente, es una desviación positiva porque le va a costar más mezclarse y seguramente esa mezcla, la interacción, ¿sí? Lo que va a suceder es que no les guste estar juntas, ¿sí? Y voy a tener que traer energía para que se disuelva. Entonces el delta H va a ser positivo. En el agua, bueno, ¿Cómo me doy cuenta voy a de sacar el cuadro. O sea, ¿cómo me doy cuenta de esto sin haberlo estudiado, sin haber visto cómo se comportan cuando trato de mezclarlas? No, eso te das cuenta por la estructura que tienen, porque son de estructuras muy disímiles, ¿sí? Claro, o sea, me doy cuenta que tienen estructuras diferentes y esa parte la entendí, pero no entiendo cómo saber si es positiva o negativa, porque tipo, no sé cómo van a reaccionar si las disuelvo juntas. No sé cómo prever eso. Bueno, por eso mismo, si la molécula ya de por sí es una molécula que tiene bastante diferencia entre el hexano y agua, ¿sí? Y una es polar y la otra es no polar, seguramente no le guste estar juntos. Si no le gusta estar juntos, le va a costar disolverse. Para disolverse, tengo que entregarle energía, o sea, no va a ser fácil de disolver. Si las cosas se disuelven fácilmente, generalmente la solución te va a entregar, se va a calentar, te va a entregar calor, ¿sí? ¿Me siguieron? Porque les gusta estar disuelto. Entonces, cuando se disuelve, pasa a un estado de menor energía y esa energía, además que tiene por estar en forma separada, cuando la disuelvo, me entrega calor la solución. Es un delta H negativo. Cuando tienen delta H positivo, en entalpía positiva, es que voy a tener que entregarle calor para pasar de un estado al otro. Claro, en ese primer Laura, caso... todavía no vieron termodinámica, ¿no?
No. Claro, por eso. Bueno, No importa, pero en ese primer caso, vos tenés agua y tenés hexano, ¿sí? Son dos moléculas que son muy distintas. Una es polar, la otra no polar. Son muy diferentes. Entonces, no va a haber afinidad entre el agua y el hexano. O sea, al agua no le va a gustar estar con el hexano y al hexano no le va a gustar estar con el agua. Entonces, esas interacciones van a ser muy débiles, ¿sí? Es más probable que les guste estar entre ellas. Es más, o sea, si uno se va a un caso más extremo, como el agua y el aceite, pasaría lo mismo. Con la diferencia de que pasa, que las interacciones entre el agua de por sí y el aceite de por sí, o sea, lo que van a tratar es de agruparse, como tienen más interacciones entre sí, o sea, en sí mismas que entre el agua y el aceite, lo que van a hacer es tratar de agruparse y van a terminar separándose en dos fases, ¿sí? Acá en el hexano agua, algo se van a disociar, algo se van a disociar, se van a mezclar, a disolver, entonces se van a disolver, pero igual no van a estar muy cómodas entre ellas. Va a haber mayores interacciones entre las moléculas de agua, de todas las moléculas de agua, y entre todas las moléculas de aceite por separado que juntas. Entonces, si las interacciones entre los compuestos entre sí, o sea, entre A y B, son más débiles que la interacción entre los compuestos por separado, entonces vamos a tener una desviación de la ley de Raoult. ¿Sí? Lo tienen explicado acá abajo, chicos, de la desviación positiva. Está bien claro en la explicación. A las moléculas, dice, las moléculas de cada clase pueden escapar de la solución más fácilmente que de la sustancia pura. O sea, ¿por qué? Porque parte de la interacción va a estar, no va a tener tanta interacción, o sea, vos vas a tener una molécula que va a estar rodeada de moléculas de agua y de moléculas de hexano. Pero las interacciones con la de hexano es más débil esa interacción. ¿Sí? Por eso le es más fácil a la solución, a la molécula, escaparse. ¿Entendieron? ¿Sí? Piensen cómo es la interacción. O sea, vos tenés una molécula, yo soy el hexano, Sí, profe, estoy acá. ya entendí. Claro. Entonces, yo quiero pasar al estado vapor, ¿sí? Si yo tengo alrededor muchas moléculas de hexano, que las tengo alrededor mío, y que tengo mucha interacción, me va a ser mucho más difícil que en una solución en donde tengo algunas moléculas de hexano y otras de agua donde no tengo interacción. O sea, donde tengo interacción pero más débil. Por eso es más fácil que esa molécula pase al estado vapor. Y si es más fácil que pase al estado vapor, voy a tener una desviación positiva. ¿Sí? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Bueno, fíjense en el segundo caso, bromo y agua. ¿Qué opinan? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo son? ¿Cómo es el ácido bromhídrico y el agua? ¿Qué, se disuelven bien? ¿No se disuelven bien? ¿Qué piensan que puede pasar ahí? Claro, por lo menos más parecida que el hexano y el agua. Y entonces, ¿qué esperarían? ¿Qué pasa? Si yo pongo ácido bromhídrico en agua, ¿qué le pasa al ácido bromhídrico? ¿Se disocia, no se disocia? ¿Se mezcla con el agua? O sea, acuérdense que ustedes llamaban al HBr, llamaban hidruro de bromo, ¿sí? Y cuando lo pasaban a la solución, llamaban ácido bromhídrico. ¿Por qué llaman ácido bromhídrico o ácido clorhídrico? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a esos ácidos en solución?
disocia? Se disocia, entonces... pueden tener una desviación negativa, se disocia completamente y les gusta estar disociados. ¿Por qué? Porque son dos moléculas polares y se disocian fácilmente. Por eso es un electrolito fuerte. Se disocia en la solución, el ácido bromídrico seguramente le convenga estar rodeado de protón por agua. Acuérdense que un protón con agua forma el ion hidronio. Eso entiendo que ya lo vieron, lo explicamos. Acuérdense que forma el hidrógeno en solución. Tengo el agua, la molécula de agua, tienen los dos pares de electrones acá libres, tengo un par ahí y otro par acá de electrones, y el protón del ácido bromídrico viene y se coloca dentro de la estructura angular del agua para formar el H3O, que es el ion hidronio, ¿sí? Con estructura angular. Si esto pasa es porque la molécula, cuando está pasando esto, que esto lo vimos en geometría molecular, está pasando esto porque a la molécula le gusta estar disociada y porque hay una estabilidad del sistema cuando forma el ion hidronio. De hecho, los protones sueltos, el hidrógeno suelto como hidrógeno, en una solución no existe. Esto en realidad no existe. Lamento informarles que para escribirlo correctamente hay que escribirlo como ion hidronio. Está en este formato. Entonces, si yo disuelvo este compuesto en agua, voy a formar el ion hidronio. ¿Por qué? Porque se solvata rápidamente el protón. Si yo tengo, por ejemplo, un cloruro de sodio, también se va a solvatar. Y al rodearse de moléculas de agua, forma el ion hidronio. Si yo tengo sodio, el sodio se va a rodear de 6 moléculas de agua. En cambio, yo tengo un protón, forma esta estructura, con estructura angular, con tendencia tetraédrica, y la solución le va a gustar a ese ácido bromídrico estar disuelto en agua, porque va a poder formar esas estructuras y estabilizarse. Entonces va a presentar una desviación negativa de la ley de Raoult. ¿Lo siguieron? ¿Sí? Bien. Bueno, el ácido bromídrico... Dale, Laura. No, perdón, seguí con eso porque iba a ir a pasar al otro caso. Dale, pasar al otro caso, que dame un minuto, dale. Pasar al otro caso, yo explico el último. No, lo que decía era que en el caso del último caso, es el mismo caso que vimos con el tolueno y el benceno. Tenemos un ciclopentano y un ciclohexano, son parecidos, ¿sí? Tienen estructuras bastante similares y tienen polaridades bastante similares. Entonces, ¿qué esperarían que pasen? ¿Qué tipo de desviación? ¿Habría desviación? ¿No habría? Ese haría un comportamiento más cercano al ideal, exactamente. Bien. Bien. ¿Querés pasar a algún lado o seguimos con los ejercicios? Dale, como quieran, Laura. ¿Cómo vienen, chicos? Bueno, vamos al 5, que es un ejemplo gráfico, el 5. Está en la diapositiva 6, ¿sí? Bien. Ya estamos compartiendo. Bien. Vamos rápido con este. Dice, suponga los siguientes sistemas. Agua líquida en un contacto con su vapor dentro de un recipiente cerrado a temperatura constante. O sea, la temperatura es constante, voy a tener una presión de vapor determinada. Dice, ¿qué ocurre con la presión de vapor del agua si agrega más agua líquida? ¿Qué esperarían que ocurra? Nada, no va a ocurrir nada. Simplemente, exactamente. Va a depender de la presión de vapor, va a depender de las interacciones entre las moléculas de agua. Pero si yo no aumento, no cambio la composición de las cosas que están disueltas ni estoy agregando ningún soluto distinto, la interacción va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo agua con agua, por más que agregue más cantidad. Está acá abajo, dice, la presión está acá en el punto A, está respondido acá abajo. La presión de vapor es una propiedad intensiva. Y entonces dice, no depende de la cantidad de materia, sino de la naturaleza de la sustancia. Como no estoy modificando la naturaleza de la sustancia, porque estoy colocando lo mismo, las fuerzas intermoleculares van a ser las mismas. Como no tengo una variación de las fuerzas intermoleculares, entonces, y no tampoco estoy modificando la temperatura, la presión de vapor va a ser la misma. Si modifica la presión de vapor, se modifica, la temperatura, ¿se modifica la presión de vapor? Bueno, si modifica la presión de vapor, ¿qué ecuación me dice
¿sí? Me dice, y escuchen bien, la modificación de la presión en función de la temperatura. Y es una ecuación que la tienen que saber. ¿Trabajo práctico de esta semana? La de Clausius-Clapeyron, sí, chicos. La de Clausius-Clapeyron. Entonces, la ecuación de Clausius-Clapeyron es la que me da el vínculo entre la presión de vapor y la temperatura. Y lo que vincula eso es la energía de pasar de una fase a la otra, que es esa energía, ¿cómo se llama? La entalpía de vaporización, el delta H de vaporización, que es al que hace de referencia a las desviaciones de la ley de Raoult. Punto B. ¿Qué ocurre con la presión de vapor del agua si se agrega un líquido X miscible con el agua y se forma una solución ideal? ¿Qué ocurre en este caso con la presión total del sistema? Bueno, acuérdense, esto que está preguntando en este punto es lo que hicieron en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 que recién lo repasamos. La presión de vapor va a depender de la fracción de agua, está acá respondido en el punto B. La presión de vapor va a depender de la presión de agua y la presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Para eso tengo que hacer el cálculo. En este ejercicio no tengo que hacer ningún tipo de cálculo porque no tengo que hacer cálculos porque ya es un ejercicio teórico y no hace falta que no me da datos, ¿sí? Pero básicamente lo que tienen que hacer es lo mismo si diese datos, es como el ejercicio 1 y 2. Las presiones parciales van a depender de las fracciones y la presión total, si es ideal, va a ser la sumatoria de las presiones parciales. Y en el punto 6 dice, si se inyecta al sistema un gas soluble en agua, ¿qué ocurre con la presión de vapor del agua? ¿Qué ocurre ahora en el punto 6, con la presión total del sistema? ¿Qué ocurre? Bueno, está claro acá la presión de vapor del agua va a ser independiente, ¿sí? Porque no interactúa con el gas en el líquido. O sea, nosotros tenemos un sistema que tenemos una solución, la solución va a tener su presión de vapor y además le agregamos un gas inerte, ¿sí? Ese gas inerte, si eso es un gas que es insoluble, no inerte, insoluble en agua, no se va a disolver en la solución, ¿sí? Va a estar arriba en la fase gaseosa. Entonces, ¿me va a modificar la presión de vapor de la solución? De la solución. De la solución. No va a modificar la presión de vapor la presión de vapor de cada uno de los componentes en la solución. ¿Me la va a modificar? No, ¿sí? No. Porque está dando vuelta en la fase gaseosa. ¿Qué es lo que sí me va a modificar? ¿Me va a modificar la presión parcial de cada vapor? ¿De cada componente? No, la presión total. O sea, lo único que va a modificar un gas insoluble es la presión total. Se lo está diciendo el término, es insoluble, recién lo acaba de decir Laura, es insoluble. Como es insoluble, no tengo interacción entre las moléculas. Para que modifique las presiones, tiene que haber interacción entre las moléculas. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, vamos al ejercicio 6, así después pasamos a algún otro ejercicio. El 6, Laura, está en la... a ver, el 6... Acá, en la 8. En la 8, en la 8. En la 9, en realidad. En la 8 lo que tenemos es un diagrama de fases. Vamos a leer el primer ejercicio. A ver. Dice, esquematice... Sí, yo lo explico. Esquematice, sí, el diagrama de fase del agua, del sistema agua, en coordenadas presión, temperatura. Indique los cambios de estado en un proceso isotérmico y en uno isobárico. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagrama de fases? Este que les tenemos acá, presentado, muy bonito, ¿sí? Fíjense en los ejes, siempre presión, temperatura, siempre hay que poner qué es lo que estamos mirando. Y lo que vamos a tener es cómo variando la presión y la temperatura, cómo vamos a cambiar de los diferentes estados del agua, ¿sí? Esto lo vimos en teoría. Tenemos una zona donde tenemos el agua como sólido, otra zona que tenemos el agua como líquido y otra zona que tenemos el agua como gas. Y cada una de estas líneas indican un cambio de estado, ¿sí? Sobre estas líneas va a haber un cambio de estado de sólido a líquido, fusión, o de líquido a sólido, solidificación, vaporización y condensación de líquido a gas o de gas a líquido,
y sublimación o deposición de sólido a gas o de gas a sólido. Tenemos un punto en el medio donde esas tres estados se juntan, se cruzan, donde uno puede cambiar de un estado al otro, que es el punto triple. Y tenemos un punto, que es el punto crítico, que lo tenemos acá, que es el punto en donde ya, a partir de este momento, ya no se puede licuar más un gas. O sea, yo estoy acá como gas, no lo puedo pasar más a líquido a partir de esta presión y de esta temperatura. Eso describe un diagrama de fase. ¿Qué otra cosa podemos sacar del diagrama de fase? Y bueno, que acá el diagrama de fase, esto es el agua, lo puedo ver fácilmente, porque es uno de los pocos compuestos en donde tiene este tipo de pendiente, ¿sí? Entre la relación entre el sólido y el líquido. Normalmente el tipo de pendiente, esto está súper exagerado, es mucho más suave, y el tipo de pendiente no es para este lado, sino que es para este otro lado, ¿sí? Un diagrama, cualquier otro compuesto tiene esta línea así. Bien, ¿qué me indica esto? Esto me indica que yo, teniendo dos valores, presión, temperatura, en un compuesto puro, ¿sí? Yo puedo venir con la temperatura a una presión dada y voy a venir, por ejemplo, no sé, si estoy a esta temperatura, voy a subir a una temperatura y voy a estar a una determinada presión, por ejemplo, esta presión, y puedo definir en qué estado tengo mi compuesto. ¿Sí? Si yo estoy acá, ¿sí? Con esta temperatura y esta presión, voy a obtener un compuesto líquido. Si estoy acá, obtengo un gas, ¿sí? Y si estoy a mucha menos temperatura acá, obtengo un sólido, ¿sí? Además, lo que puedo hacer es pasar a una presión estándar o a una presión constante o a una temperatura constante, que es lo que tenemos acá, es el mismo gráfico. A una presión constante me voy a mover así, ¿no? Es toda la misma presión. A una temperatura constante es un proceso isobárico, a presión constante. A una temperatura constante me voy a mover así, ¿sí? Para arriba y para abajo. Es un proceso isotérmico. Estoy siempre a la misma temperatura y voy aumentando las presiones. Y para allá voy disminuyendo las presiones. Bien. Después, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si yo esa presión que es constante la puedo fijar en una atmósfera, porque yo lo puedo fijar en cualquier lado, pero no, la atmósfera en la que nosotros vivimos es la atmósfera, o sea, la presión en la que nosotros vivimos es la presión atmosférica, que es una atmósfera. Entonces, yo quiero hacer un proceso a presión atmosférica, me voy a mover a presión de una atmósfera, me fijo acá donde dice una atmósfera y me voy a mover constante a una presión constante, ¿sí? Entonces, si yo estoy a una presión constante, una temperatura muy baja, voy a tener un sólido, un agua sólida. Si yo llego a este punto, va a ser el punto en que pasa ¿qué? ¿Qué a qué me cambia? Ahí, esperen que lo marco. Ahí, a líquido. ¿Qué es esto que yo estoy marcando acá? El punto de fusión, ¿sí? Es la temperatura de fusión. Pues yo puedo, a esta presión, como la presión está constante, lo que puedo fijarme es la temperatura, ¿sí? Esa es mi temperatura de fusión. Bueno, yo sigo calentando mi líquido, porque ahora ya es un líquido, y voy a llegar acá. ¿Qué tengo ahí? El punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición normal. Recuerden que llamábamos normal cuando la presión, cuando estábamos trabajando a presión de una atmósfera, ¿sí? Temperatura de fusión normal, temperatura de ebullición normal. Muy bien. Bueno, eso es en un compuesto puro, por ejemplo el agua, ¿sí? Que es lo que me preguntaba. Ahora, acá. Dice, en el mismo diagrama indica el efecto de disolver azúcar, o sea, un soluto, sobre la presión de vapor, el punto de ebullición y el punto de congelación. ¿Qué es lo que me están preguntando? Yo ahora ya no tengo el agua, sino que tengo una solución, ¿sí? Si yo tengo una solución, ¿qué habíamos dicho que pasaba con la presión de vapor cuando yo le agregaba un soluto?
Pero ¿qué pasaba con la presión de vapor? Disminuía. Primera propiedad que tengo que tener en cuenta es la disminución de la presión de vapor, ¿sí? Entonces, si yo estoy acá y me disminuye la presión de vapor, significa que lo que va a pasar es que la presión de vapor va a ir más abajo. Entonces, esta línea que yo tengo acá, que me va a indicar la presión de vapor, me va a indicar cuándo voy a pasar de líquido a gas, va a estar ahora más abajo, ¿sí? La disminución de la presión de vapor la marco así, la marco con este gráfico, marcando toda la franja de la presión de vapor, o sea, del punto donde hay un equilibrio entre el vapor y el gas, que eso es la presión de vapor, a una temperatura más baja. Entonces voy a bajar toda la curva, ¿sí? Mi descenso de la presión de vapor se debe a este descenso en la curva de equilibrio. Bien, bien. Sí, sí. Eso solo pasa cuando el soluto es no volátil. Eso pasa normal. Eso pasa normalmente. Lo que pasa, lo que va a pasar es que no, o sea, siempre va a bajar, pero no siempre va a bajar en forma lineal, ¿sí? Esa diferencia en la presión de vapor no siempre va a ser lineal. Va a ser lineal cuando el soluto es no volátil. Y va a ser distinto a lo lineal cuando el soluto es volátil. O el soluto es electrolítico, o se disocia de manera distinta, o no es una solución ideal. Cuando es una solución ideal, esa diferencia en la presión de vapor va a estar dada por una ecuación que es lineal. Ahora, cuando no es una solución ideal, no va a estar dada por esa ecuación lineal. Va a verse modificada esa ecuación. Pero siempre descende la presión de vapor. En este caso, yo les puse acá la formulita de cómo podemos calcular esa diferencia en la presión de vapor. Por eso yo les decía que ojo con las ecuaciones para no confundirse, ¿sí? Esto no es exactamente la ley de Raoult. ¿Por qué? Porque esto va a depender. Ese cambio en la presión de vapor va a depender de la fracción molar del otro compuesto, no del que estoy mirando, ¿sí? De la fracción molar del soluto. Por eso ojo con las ecuaciones. Entonces, lo que voy a ver es cómo va a ser esta disminución de presión. A una determinada temperatura, cómo me va a disminuir esta presión. Esto es lo que estoy mirando. A ver, vamos a marcarlo con algún color. Ahí. Es esa disminución, es lo que estoy calculando, ¿sí? ¿Se ve en amarillo? Y lo voy a ver expresado en fórmula como el delta de la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del soluto. Fíjense que estoy hablando de delta de presión de vapor, no de presión de vapor. Estoy viendo de la diferencia, de esa diferencia como es el delta de presión de vapor. Va a ser igual a la fracción molar del soluto ahora por la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? Fíjense que es parecida a la ley de Raoult, pero no es la ley de Raoult, no es la misma, ¿sí? Por eso es importante que no las mezclen. Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que tenemos es, vamos a cambiar de color, es que además yo puedo ver un aumento de la temperatura de ebullición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, si habíamos dicho que la temperatura de ebullición es la temperatura en donde hay un intercambio, hay un equilibrio líquido-gas a presión de 1 atmósfera, la temperatura de ebullición normal, ahora ya ese equilibrio entre líquido y gas no va a estar dado acá. ¿Sí? No va a estar dado acá donde lo habíamos marcado, ahí. Vamos a marcarlo con el cursorcito. No va a estar acá, sino que va a estar acá. Se me corrió esa frontera, ¿sí? Entonces, si ahora ese equilibrio entre líquido y gas está en este punto, significa que la temperatura, ¿qué pasó? Me aumentó. O sea, la presión no la puedo mover porque estamos a una atmósfera de presión, ¿sí? Nos estamos manteniendo siempre en una atmósfera de presión. Entonces,
Si yo estaba acá, que era en el agua sola, yo tengo una solución con agua, y estaba justo en el equilibrio entre líquido y vapor, el líquido y gas. Estaba en el punto de ebullición, o sea, ahí mi líquido está hirviendo y tengo ese equilibrio entre líquido y vapor. Y le agrego azúcar, lo que voy a ver es que deja de hervir. No lo voy a tener a temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque se me corrió esa frontera entre el líquido y el vapor un poquito. ¿Cuánto? Lo va a decir la cantidad de sal, de azúcar que yo le agregue, ¿sí? Porque en función de cuánto le agregue de azúcar, me va a cambiar esta fracción molar y entonces me va a cambiar, esta frontera va a estar más o menos cerca. Y ahora, para poder volver a hervir, o sea, para poder volver a tener ese cambio de fase entre líquido y vapor, lo que tengo que hacer es aumentar la temperatura. O sea, tengo que venir hasta acá, ¿sí? Para poder tener ese intercambio, ese equilibrio. Y eso es a una temperatura más alta. Entonces hay un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Se entiende? ¿Entendieron, chicos, hasta ahí? Sí. Hay algo particular que hay que agregar también acá, que para la elevación del punto de ebullición, el soluto no debe ser un soluto volátil, ¿sí? En cambio, esa restricción no existe en esta otra situación, en la situación de acá abajo. La situación de la disminución, perdón, me corrí. En la disminución sí, exacto, acá. En la disminución del descenso crioscópico, ¿sí? En la disminución del punto de fusión. Y lo que se busca acá arriba siempre que el soluto sea no volátil. Si es volátil ya no tiene sentido explicar esta solución. Siempre esto ocurre cuando tengo un soluto, ya puede ser un electrolito, ¿sí? O no electrolito, pero que sea no volátil. Porque ¿qué pasa si es volátil? Estamos a temperaturas, estamos haciendo que eso ebulla, que eso cambie de estado. Si mi soluto es volátil, también va a pasar de estado. ¿Sí? Acá lo que yo estoy viendo es cómo es este diagrama de fase del agua y cómo lo modifica este agregado de soluto. ¿Bien? Bueno. La tercera propiedad es justamente la que estaba diciendo ahora Miguel, que es el descenso crioscópico. O sea, yo ahora ya tengo el líquido, me voy para el otro lado. Profe, un segundo. Y en cuanto a la fórmula que propusiste, ¿qué significa cada componente? O sea, el G bueno, y el AM. Sí. Este delta de temperatura, o sea, esta diferencia ahí, entre la temperatura de ebullición que tenía en el líquido puro y la temperatura de ebullición que voy a tener en mi solución, es este delta T de ebullición, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estas dos temperaturas. Y va a ser igual a una constante, que es la constante ebulloscópica, ¿sí? Por la molaridad, o sea, por algo que me indique cuál es la concentración de esta solución. O sea, así como acá el descenso de la presión de vapor me iba a depender de la cantidad que yo ponga de soluto o de cómo era esa solución, acá también me va a depender de cómo es la solución, de cuál es la concentración de esa solución. Entonces, ese descenso, ese aumento ebulloscópico va a depender de una constante que va a depender del tipo de líquido, ¿sí? Y de la concentración de esa solución. De cuánto yo le estoy agregando de soluto, en una palabra, ¿sí? Pero de la concentración. En el caso del descenso crioscópico pasa lo mismo. Yo tengo un líquido acá, a presión de una atmósfera, estoy acá, ¿sí? Disminuyo la temperatura. Estamos acá. En este punto, ¿qué pasa? ¿Qué tengo acá? ¿Qué hay ahí, chicos? El punto de fusión. ¿Cómo? Punto de fusión. Es el punto de fusión del líquido puro, ¿sí? A esta temperatura se me empieza a pasar de líquido a sólido y tengo el equilibrio sólido-líquido, líquido-sólido. Ahora, si yo le agrego a mi solución, o sea, a mi agua, le agrego azúcar, voy a tener una solución, ¿sí? Entonces, ahora esa otra frontera también se corre, ¿sí? Entonces, al correrse esa frontera, yo voy a necesitar bajar más la temperatura para pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, ¿sí?
Necesito bajar esa temperatura. Esa diferencia de temperatura que tengo acá va a estar dada por el descenso crioscópico. O sea, esa diferencia de temperatura, que es lo que voy a poner, va a depender también de otra constante, que va a ser la constante del líquido, por la concentración de esa solución. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos me va a depender de cuánto yo agregue de soluto, de cuál sea la concentración de la solución, ya sea en fracción molar o en otras concentraciones. Pero va Un a depender, detalle. va a Dale. depender siempre de cuánto agregue de soluto, porque esta barrera se va a correr en función de lo que yo agregue de soluto. Si yo agrego muy poquito soluto, y se va a correr poquito, y si yo agrego mucho más soluto, se va a correr más. ¿Sí? Bien. Chicos, Sí. un detalle que tienen ahí, fíjense que ustedes no comentaron nada, pero si miran rápidamente, ahí lo que tienen en las ecuaciones, no le dijeron nada a Laura, pero fíjense acá, ¿qué están usando? Ahí, en este punto. Acá, la fracción, ¿no? La X, ¿sí? Y acá, ¿por qué están usando molaridad? La M es de molaridad. ¿Sí? ¿Cómo expresaban la molaridad? La molaridad siempre está expresada por kilogramos de solvente. ¿Y por qué usan molaridad acá? ¿Se los explicaba en la teoría? Molaridad, con moles, kilogramos de solvente. Por ahí no se me entiende porque estoy recontra congestionado. Molaridad, número de moles, o sea, número de moles de soluto dividido kilogramos de solvente. ¿Por qué esperarían que usan molaridad y no fracción molar o no o molaridad? O sea, ¿por qué usamos ese tipo de concentración? ¿Por qué usamos la molaridad en las ecuaciones? Y no molaridad, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre molaridad y molaridad? De una depende, una está en masa y está en masa de solvente, ¿sí? Y otra está en volumen de solución. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿y qué esperan que pase acá con los volúmenes? Lo vimos en las primeras diapositivas. Los volúmenes pueden ser modificados en estos casos cuando yo produzco las soluciones. Y como tengo modificación de volúmenes, entonces lo que hago es determinar todo en función de una concentración que no tenga el volumen de la solución, sino que la concentración está en función de la masa del solvente. Por eso uso molaridad, tanto para el ascenso crioscópico como para el descenso, el ascenso bulloscópico como para el descenso crioscópico. Y fíjense que este tipo de condiciones se va a dar, por ejemplo, en los anticongelantes para los motores, ¿sí? Donde yo bajo el punto de congelamiento y evito que los radiadores, por ejemplo, se me forme hielo. O sea, acá lo que tiene es que los volúmenes no son aditivos, ¿sí? Por eso es importante usar la molaridad. O sea, no es lo mismo sumar, agregar, no sé, 25 mililitros de agua y 25 mililitros de etanol no me van a dar 50 de solución. ¿Sí? Por eso no son aditivos, por eso se usa esta concentración que es la molaridad. ¿Siguieron? Bueno, ya estamos casi en la hora, Laura. En las siguientes diapositivas nosotros les vamos a dejar acá el Jamboard compartido, pero en la 10 tienen la explicación detallada de lo que acaba de mencionar Laura, ¿sí? De todo lo que acabamos de escribir. Y en el punto C está descrito el ejercicio con el azúcar, ¿sí? Que es lo que pasa con la presión de vapor, ¿sí? Cuando agrego azúcar, la presión de vapor va a bajar, el punto de ebullición va a subir y el punto de congelamiento, el punto de fusión va a bajar. Tengo comportamiento de un electrolito no volátil, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta acá, chicos? Yo por ahora no. Bueno, traten
traten de avanzar con la guía, con lo que les dimos hasta ahora, ¿sí? Por ahí uno de los ejercicios más importantes es el ejercicio número, a ver, yo lo tengo en la diapositiva, en la diapositiva número, segundo, ya les digo, en la diapositiva número 11, ¿sí? Donde tengo un sistema donde tengo todos los compuestos, en la diapositiva, es el ejercicio número, perdón, la diapositiva número 14, es el ejercicio número 11, donde se propone calcular la presión final, ¿sí? Ahí lo tienen resuelto, y ahí tienen 3 sistemas, y cada sistema responde a situaciones distintas. En el primer sistema, donde tengo el nitrato de sodio, corresponde a un electrolito no volátil. ¿Electrolito por qué? Porque el nitrato de sodio se va a separar en sodio más nitratos, dando un I igual a 2. Las propiedades coligativas dependen del número de componentes o del número de partículas disueltas en solución. Voy a tener 2 partículas por cada nitrato de sodio disuelto, ¿sí? Entonces voy a tener un factor I igual a 2. Y vuelvo a repetir, ese es un electrolito no volátil. ¿Puede ser un electrolito que no se disuelva completamente? Sí, puede ser, porque hay electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Puede haber algún ejercicio donde ustedes, por el contrario, en vez de determinar la presión, se les dé todos los parámetros y tengan que determinar el I. Y si el I es un número distinto a un número entero, quiere decir que ese electrolito no se disuelve completamente. ¿Podría tener un I mayor que 2 para el nitrato de sodio? No, no puede, porque la mayor cantidad de partículas que puede disolver es un ion sodio y un ion nitrato. Si no se disolviese completamente, por ejemplo, el ácido acético, donde el ácido acético es un ácido débil, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos ácidos débiles y ácidos fuertes. En el caso del ácido acético, ustedes no va a tener un I igual a 2, va a ser un I menor a 2, porque no se va a disociar completamente. En cambio, con el etanol, esto es una mezcla, ya la habíamos visto, etanol-agua es una mezcla ideal, donde tengo un no electrolito, porque no se disocia el etanol, ¿sí? Pero es un no electrolito volátil, ¿sí? Donde forma una solución cercana al ideal, y tanto soluto como solvente es una solución volátil, es un no electrolito volátil. Y en el caso de la glicerina, bueno, la glicerina es un no electrolito no volátil. La diferencia entre la glicerina y el etanol es que el etanol es volátil y la glicerina es no volátil. Ambos son no electrolitos, ¿sí? Y estos son todos los casos posibles que pueden tener. ¿Se acuerdan cuando ustedes me preguntaron qué pasaba con la presión de vapor cuando estábamos trabajando con un compuesto que era electrolito, que era volátil, o cómo cambiaba? Bueno, justamente eso, lo que nos cambia es, usamos las mismas ecuaciones, pero las vemos modificadas. Por ejemplo, para modificar la presión de vapor, la modificamos en función de este factor, que es el factor de Van Hoff, que es este I del que está hablando Miguel, y lo único que hacemos es, a toda mi ecuación la multiplicamos por ese valor. ¿Sí? Porque eso va a depender, o sea, la presión de vapor va a depender de la cantidad de sustancias que nosotros tenemos, de partículas que nosotros tenemos. Si yo tengo una partícula que no se disocia, puedo considerar toda la partícula como una. En cambio, si esa partícula se disocia en 2 o en 3 cationes, lo que tengo que considerar es multiplicar el número de partículas, pues es una partícula que era una y se transformó en 2 o se transformó en 3. Eso es lo que nos pasa con el nitrato de sodio, por ejemplo, que se disocia en 2 partículas, en el sodio y en el nitrato. Por eso nuestro I de Van Hoff es 2, y por eso tengo que multiplicar toda la ecuación con 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero te podría explicar todo de vuelta, no entendí nada de esta ejercicio. De esta parte. Sí, no entendí. Bien. Primero tenemos que ver, esto nos lo explicaron en teoría, que es el factor de Van Hoff. No, yo iba a preguntar por eso porque no tenía idea. Por ahí no llegaron a la teoría, Laura, todavía esto. No lo han visto todavía. Bueno, vamos a hacer... Bueno, esto lo que hacemos es modificar, dependiendo cómo sea este soluto, ¿sí? Lo que hacemos es ver cómo podemos modificar la ecuación para no tener que hacer una ecuación nueva y que esta ecuación nos sirva. Modificar los valores de presión de vapor en función de que
la presión de vapor va a depender de la cantidad de partículas que vamos a tener, o sea, de las interacciones, ya los vimos, de cómo es esa interacción entre los solventes y el soluto, y de la cantidad de partículas de soluto que tenemos. Por eso es muy importante saber cuántos moles tenemos y cuál es la fracción molar, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos un soluto que es electrolito y que se disocia, también va a depender de en cuántas partículas se disocia, o sea,